Muy bien, el estudio de hoy continúa con el capítulo 23 de Levítico. Tenemos las fiestas solemnes que Dios pide a la nación, a su nación de Israel. Obviamente Dios le pide a la nación de Israel que cumpla estas fiestas, pero estas fiestas son de Dios. Son sus fiestas, ¿no? No como nuestras fiestas patronales que tenemos acá en Perú. Tenemos fiestas patronales por todos lados, ¿no? Y habíamos investigado acuciosamente que esas fiestas patronales acaban ¿en qué? Muchas veces en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Así que esas fiestas no son de Dios, pero estas fiestas que Dios manda a Israel son fiestas de Dios. Y están puestas en su palabra, ¿no? Con muchos propósitos. Hoy día vamos a ver esta fiesta, la fiesta de las primicias, ¿no? ¿Cómo dice ese actor? Primicia, caballero, ¿no? Primicia, primicia. Primicia es que nadie más la tiene, ¿no? Es lo primero que sale. Por ejemplo, una primicia es tu primer hijo, en nacer es tu primicia, ¿no? O de repente nunca has trabajado porque estás estudiando, entras a una empresa y te pagan tu primer sueldo. ¿Eso es tu primicia, ese es tu primer sueldo. Te enamoras y la chica con la que te enamoraste te casaste, esa es tu primicia, te casaste con tu primicia, con la primera. Bueno, acá vamos a hablar de las primicias y en ese contexto de importante de algo es lo que Dios va a enfatizar para hacer una fiesta, ¿ok? Esto está en los versículos del 9 al 14 del libro de Levítico, así que vamos a entrar allí. Vamos a hacer siempre un repaso para el contexto, para los que nos visitan por primera vez y para los que ya nos están siguiendo, para no perder la idea de qué estamos estudiando, porque podemos entrar tanto en el detalle que nos olvidamos del libro y de lo que estamos estudiando. Vamos a ver que estas fiestas proveían algo para Dios y para la nación de Israel. ¿Qué cosa proveían para ellos? El calendario, ¿no? El calendario hebreo, que no es igual a nuestro calendario. Y ellos tenían 7 fiestas durante el año y tenía 2 propósitos. Un propósito era el propósito social, comercial, ¿de acuerdo? Era el propósito práctico. Y el segundo, profético. ¿Por qué? Porque estas fiestas van a hablar acerca de cómo Dios se involucra no solo con su nación, sino con la historia de la humanidad. Con la historia de la humanidad. Así que cada fiesta nos va a hablar proféticamente de Jesucristo, de nosotros y de lo que ha de suceder, del porvenir, cosas del futuro. Así que tenemos que tener en cuenta la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias que estudiaremos hoy día, nos hablan acerca de algo que ya conocemos, algo que es historia. Que abrimos la Biblia y lo encontramos como hechos. Abrimos los libros de historia y encontramos que en los libros de historia se habla de un Cristo, de un Jesús. Así que no es nada novedoso. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias nos van a hablar de Jesucristo en su primera venida. Las últimas 3 fiestas, las trompetas, la del perdón y la del tabernáculo, nos van a hablar de una segunda venida. Así que cuando entremos allí vamos a hablar de profecía. Vamos a hablar un poco de los tiempos finales, cómo serán estos tiempos. Eso es más interesante, ¿no? Porque lo otro ya lo sabemos. Sí, pues Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y nos va a llevar con él. Pero ¿qué más? Bueno, estas fiestas nos van a proveer esa información. La fiesta de Pentecostés, ustedes recuerdan que Jesús mandó a sus discípulos que vayan y esperen 40 días, ¿no? Y ellos estuvieron en un lugar alto, en el aposento alto. Y dice que ellos estaban orando, clamando, buscando a Dios, ministrando a Dios, y en eso vino un viento repentino que tumbó las ventanas, las puertas, y dice que del cielo cayó ¿qué? Cayó cancha para el cine. ¿Qué cayó? Fuego, ¿no? Fuego repartido como ¿qué? Como lenguas de fuego, ¿no? Sobre la cabeza de cada uno. Eso debe haber sido espectacular, ¿no? Porque estamos orando y veo en la cabeza de Gustavo una lengua en la cabeza, ¿no? Y Gustavo comienza a orar en francés, ¿no? Y Claudia en portugués, ¿no? Y cada uno de ustedes en diferentes lenguas, idiomas, y glorificaban a Dios en esas lenguas. Dice la palabra que eso fue un tiempo espectacular. ¿En qué tiempo del calendario hebreo fue eso? En la fiesta de Pentecostés, donde creemos se inicia la iglesia. Así que, si se dan cuenta, todo el calendario nos indica a nosotros más o menos la historia de la humanidad desde que Dios se involucra en la misma humanidad. Las 3 primeras fiestas son primaverales, como hemos visto, que más o menos coinciden con nuestros meses de marzo y abril. Las últimas 3 fiestas hablan acerca de los tiempos otoñales, más o menos entre septiembre y octubre de la nuestra.
Y la de Pentecostés, como dice, 50 días después de la fiesta de las primicias, ¿no? Que vamos a estudiar hoy día, Dios quiera. Como ustedes ya saben, el libro de Levítico, por sus 27 capítulos, lo hemos dividido en 3 partes. Hemos tocado la primera parte, que es los sacrificios, ¿no? Hemos visto los 5 tipos de sacrificios que hay hacia Dios, hemos estudiado uno por uno, y cada uno de esos sacrificios veíamos que eran sacrificios de arrepentimiento, sacrificios de acción de gracias, diferentes tipos de sacrificios. Luego, en el capítulo 16 hicimos un pare y vimos el gran día de la expiación, y finalmente en los últimos capítulos vemos cómo andar en santidad. Así que esto nos aplica mucho a nuestra propia vida personal, para trabajar nuestra vida personal. Y aquí pues es que hemos llegado ya al capítulo 23. Nos falta poco, ya vamos a acabar Levítico, por fin. Casi tenemos un año con Levítico, creo, ¿no? Lo empiezo no, porque tú no has venido. Ya, no te preocupes. Para eso tenemos los discos. Ok. Hoy día vamos a ver el capítulo 23, la cuarta parte, que es la tercera fiesta, las primicias o primera cosecha. Primera cosecha. Pero ustedes recuerdan dónde está Israel. Israel está ya en Canaán, en este contexto. ¿Dónde está Israel ahorita? ¿Está en el desierto? ¿Recuerdan algo así? ¿No se acuerdan la película? ¿No han visto la película? ¿Recuerdan que Dios los saca con mano poderosa de Egipto? Ellos pasan por el desierto, llegan al monte Sinaí y Dios les da leyes, ¿verdad? Y cuando Dios les da leyes, todas estas leyes para la nación, leyes para los sacerdotes, leyes sociales, leyes agrícolas, se les son impartidas en el monte Sinaí. Ellos se quedan mucho tiempo en el monte, ellos no están de pasadita. Es más, allí construyen el tabernáculo, así que se toman más de un año estando allí. Así que Dios les habla a ellos y les da todas estas leyes. Ellos se encuentran al pie de una gran montaña que humeaba, dice, ¿no? Y la presencia de Dios estaba allí arriba, impresionante. Ellos estando allí es que reciben estos mandatos del Señor. Ahora, si están en un lugar que no es que no tiene buena tierra, sino que es desierto, ¿tú crees que pueden sembrar y cosechar? Claro, solamente Dios podría. Así que este mandamiento de las primicias de la primera cosecha tiene que ver con un tiempo futuro para ellos, ¿no? Desde el tiempo que Dios se los da. Obviamente para nosotros es tiempo pasado, pero para ellos todavía no pasa. ¿Por qué? Porque ellos todavía no entran a Canaán y todavía no siembran. Todavía no tienen tiempos de siembra y cosecha. Así que este es más o menos el contexto en el que nos encontramos. Vamos pues a nuestro tema. Tercera fiesta, las primicias o primera cosecha. Levítico 23, del 9 al 14. Dios quiera que lleguemos al 14. Vamos a ver los primeros versículos, del 9 al 11. Y leo. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y cieguen su mies es su trigo, traerán al sacerdote una gavilla o un manojo, ¿de acuerdo? La gavilla es un manojo, por primicia de los primeros frutos de su cosecha o siega. Versículo siguiente, es el 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, ¿para qué? Para que sean aceptados ellos, porque está hablando de ellos, ¿no? Para que ustedes sean aceptados el día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Alguien recuerda cuándo es el día de reposo? Es el sábado o el Shabbat, ¿no? Reina Valera lo traduce día de reposo, pero la palabra no dice día de reposo, dice sábado. Entonces ahí deberíamos leer después del Shabbat, después del sábado. Después del sábado, ¿qué día es? Domingo, primer día de la semana, no olviden, porque es importante que entendamos que es primer día de la semana que se está haciendo esta fiesta, primer día de la semana. Ahora, dice aquí en el 11 que el sacerdote mecerá el manojo de trigo. ¿Y cómo se hace ese rito espiritual, ese rito que trasciende, ¿no? El tema de ser simples oyentes a ser activos en las cosas del Señor? ¿Cómo manejamos este tema de que meció la gavilla? Es bien fácil, agarras la gavilla, la pones acá y la meces, ¿no? Nada más, eso es todo lo que dice. No podemos espiritualizar todo, por favor, ¿sí? A veces tenemos la tendencia a espiritualizarlo todo y eso es un gran error. Estamos sobre esta tierra que Dios nos ha puesto para que vivamos físicamente sobre esta tierra actuando cosas, planeando, organizando, meditando, actuando, cumpliendo metas, caminando. Y Dios hará lo imposible.
Dios hará lo que nosotros no podemos, pero no podemos espiritualizar todas las cosas. Así que acá es algo muy simple. Lo vas a dar al sacerdote, el sacerdote ¿qué va a hacer? Lo va a mecer delante del Señor, ¿no? Delante de él lo mece, para entregarlo como una ofrenda. Pero ¿quién tiene que hacerlo eso? ¿Quién tiene que hacer eso sino el sacerdote? Vamos a hacer algunas preguntas de exploración de este texto bíblico. Pregunta de exploración. La primera pregunta que yo me hice es: ¿cuándo estaban autorizados los israelitas para celebrar esta fiesta? ¿Cuándo qué? Cuando hayan entrado en la tierra, dice por aquí. ¿Alguien da más por allá? A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. El versículo 10 dice: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les daré, que es la tierra de Canaán, y luego ¿qué? Cieguen su mies. O sea, después de eso, recién van a hacer esta fiesta. Así que primero tienen que llegar a la tierra que yo les daré. ¿Cuánto tiempo van a demorar en llegar y no saben todavía? ¿40 horas, 40 días o 40 años? 40 años. O sea, yo tengo 45, casi toda mi vida. 40 años. 40 años después, recién van a hacer esta fiesta. ¿Y cuándo? Después que siembren, ¿no? Después que conquisten, porque tienen que conquistar la tierra, tienen que tomar la tierra, tienen que repartirse la tierra, y después recién dice: esta es mi heredad, yo voy a sembrar, voy a darle todo, voy a esperar el tiempo de la cosecha, y cuando salgan las primeras espigas, entonces lo primero que chapo, lo mejor que haya, se lo voy a entregar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Así que todavía falta bastante para que pueda entregarse esta fiesta, ¿sí? Así que estaban autorizados, sino hasta después de 40 y tantos años que habían de pasar todavía. Segunda pregunta, vamos a ver cómo están los estudiosos de la Biblia. ¿Qué es lo que debía hacer con su primer trigo recogido? Ofrendarla, hacer una gavilla, hacer un manojo, ¿no? Es un manojo, sí, muy bien. Y llevarlo a Chincha, no, al sacerdote. Vamos a ver. Traer al sacerdote un manojo de ese trigo, ¿no? De la gavilla, un manojo. Así que es interesante que Dios está siendo muy puntual con lo que quiere. No deja nada en el aire. Te dice: yo quiero esto. 1, 2, 3. Y así va a ser. ¿Está bien o no? Siguiente pregunta. ¿También las preguntas o no? Sí, las preguntas nos ayudan a analizar el texto. ¿Qué debía hacer el sacerdote con lo que le trae el oferente? ¿Le trae su daño? 1, lo acepta. 2, con un bebito lo mece. Muy bien, ustedes son excelentes observadores de la Biblia. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá delante de Jehová. Ok. Así que no lo va a agarrar y lo va a decir: mi amor, mira, han traído, qué bonito. No. Tiene que ser delante de Jehová. Ahora, ¿dónde se encontraba Jehová en el contexto del tabernáculo, del monte? Y ellos están al pie del monte. ¿Dónde estaba Jehová? En el arca del pacto de la alianza. ¿Recuerdan? Dios le había mandado y habíamos estudiado los detalles del arca del pacto. O sea, y no solo eso, sino del tabernáculo. ¿Recuerdan? Espectacular poder chequear cada detalle de la construcción de ese mueble, ¿no? De ese inmueble. Muy lindo. Ahora, Dios dice que estaría en el centro. Había un lugar que era el atrio, entrabas, y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde habían 3 muebles, y había una cortina. Abrías esa cortina y pasabas al siguiente lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Lugar santísimo, ¿no? Santísimo, es el lugar santo, y luego entrabas al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué encontrabas? Encontrabas un baúl, ¿no? De madera bañado en oro puro, con sus patitas, con 2 querubines que eran una tapa encima de eso. Y allí, decía Dios, morará Él. Él iba a morar ahí. Así que cuando tú querías entregarle algo a Dios, ¿dónde tenías que ir? ¿A la casa de Moisés? ¿A la casa de María? ¿Tenías que irte al monte Sinaí o regresar a Egipto? Alternativa A, B, C o D. O ir al lugar santo, al lugar santísimo. Ir al tabernáculo, ¿correcto? Así que la idea era que el sacerdote no podía libremente recoger algo en la calle. Ya lo meto de una vez, apúrate, ya ve tú. No, le traían algo y él tenía que ir al lugar de ofrendas, a la presencia de Dios. Ese es el contexto. O sea, imagínate todo lo que pasaba. No era laborioso. Y era todo un rito porque Dios te estaba estableciendo su presencia en medio de la nación de Israel. Así que el sacerdote tenía trabajo.
Todo el día estaba recibiendo gavillas, todo el día estaba recibiendo ofrendas, tenía que sacrificarlas, partirlas, mecerlas, tenía que partirlas, tenía que entregar uno al oferente, quedarse uno para su familia, con el resto tenía que trozarlo y tenía que ponerlo en la parrilla para que se consuma y sea olor grato ante Dios. Todos estos detalles los vimos en los primeros capítulos, que hablamos de los 5 tipos de ofrenda, ¿recuerdan? Así que toda esa chamba lo tenía un sacerdote, por lo tanto un sacerdote tenía que dedicarle tiempo al sacerdocio y se tenía que dedicar solo a eso. Dios lo había llamado a eso. Siguiente pregunta. ¿Muchas preguntas? Estamos bien con las preguntas entonces. ¿Para qué debía hacer esto? ¿Para qué debía mecerlo? ¿Quién tenía que ser acepto? ¿La gavilla, el sacerdote o el oferente? El creyente, el oferente, ¿no? Porque él es el que está trayendo la gavilla para que sea presentada ante el Señor, ¿no? Para que sean aceptos. Así que no se olviden estos detallitos. Si pueden, apúntenlo, márquenlo en su Biblia y tienen sus hojas para tomar notas. Ahora, ¿cuál es exactamente la fecha calendario en que debía hacerse esta fiesta? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Qué parte? O sea, la fiesta de la Pascua, ¿recuerdan? El mes de Nisan, ¿no? 14. Sí, pero esta fecha, según Levítico 23, del 9 al 11, ¿cuándo es? ¿Qué mes le está pidiendo Dios que lo hagan? Sí, tenía que entrar a la tierra, pero Dios le hubiera dicho, yo quiero que lo hagas en el mes 5, en el mes 7, ¿no? Después de la cosecha le está diciendo. ¿Sí? Pero ¿qué día? Lo único que dice acá por ahora es el día siguiente del día de reposo, al día siguiente del Shabbat. Correcto. O sea, un domingo. Un domingo tenía que hacerlo, ¿no? Acá dice, no se nos dice bíblicamente exactamente sobre la fecha calendario hebrea, o sea, que debía tener lugar esta presentación. No se dice exactamente la fecha, pero podemos encontrar indicios de cuándo lo celebraban ellos. Eso sí podemos encontrar. Sin embargo, no existe en este texto la fecha, te dice en el mes tal, día tal, sino después de la cosecha, después de la cosecha. Correcto. Nosotros tenemos este cuadro que hicimos para poder ubicarnos en nuestras fiestas. ¿Recuerdan? En el mes de Nisan tenemos nosotros el primer día una preparación hasta el 14. El 14 a las 6 de la tarde empezaban hasta el 15, ¿sí? La fiesta de la Pascua, con todos los detalles que hicimos del estudio. Luego, la siguiente fiesta, que fue el estudio pasado, encontramos que empezaba justamente el 15. O sea que se cruzaban las fiestas. Así que me iba a la Pascua, me quedaba una semana más y celebraba juntamente con la Pascua, ¿qué fiesta? La fiesta de la levadura, de panes sin levadura. Panes sin levadura. Pero las primicias, nuestra tercera fiesta, como no tiene fecha y esperaban el tiempo de la cosecha, hacían coincidirla por aquí. Así que caía el domingo entre el 15 y el 16, o si no, el fin de semana de la fiesta de los panes sin levadura. Como no hay fecha exacta, la fecha de la cosecha buscaban lo más oportuno para que coincida con estas otras dos fiestas, la de la Pascua y lo de los panes sin levadura. Haciendo así que siempre coincida el día domingo. Lo guardaban para el domingo, el primer día de la semana. Qué interesante, ¿no? Qué casualidad que sea el domingo. Así que lo importante es observar que la ofrenda que ellos traían, que la gavilla que ellos traían, que el paquete que traían, era ofrecido entonces, ¿qué día? Domingo. El Shabbat tenía otra importancia de fiesta como el de la Pascua, los panes sin levadura en su inicio, pero las primicias se traía después, al día siguiente, domingo. Y esto es muy importante. ¿Por qué enfatizas tanto el domingo, Marco? ¿Por qué? Porque es significativo ver que Cristo fue calificado como las primicias, ¿sabías o no? Primicia chocherita. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo, ¿qué cosa? Ha resucitado de los muertos. ¿Y qué continúa diciendo que es? Primicias. Primicias de los que se quedaron dormidos y no se vinieron al culto temprano. ¿Primicias de qué? De los que durmieron es hecho. Muy bien. ¿Y qué significa que durmieron? ¿Alguien tiene idea de qué significa que durmieron? Los muertos, ¿no? Es una forma diferente de decir que un creyente muere.
Entonces la Biblia usa esta alegoría y dice, no está muerto, sino que duerme. ¿Han escuchado esa frase, el sueño de los justos? Y justo está que se duermen como 3. El sueño de los justos, ¿no? Pues cuando alguien muere sin Dios, ese que muere se va a un lugar que es muy caliente y que no tiene aire acondicionado, como ya hemos dicho, ¿no? Apaga eso. Te hace recordar. Y cuando un creyente muere, en realidad está esperando el día de su resurrección. Por eso es que la Biblia usa esta alegoría de que no duerme nada más, porque ya vienen por él para levantarlo de los muertos. ¿Amén o no? Siempre vas a encontrar esta frase, entonces, el creyente duerme, y cuando dice eso, es que está en el contexto, tienes que verlo, ¿no? Que está muerto, pero esperando. La esperanza que tenemos los creyentes de la resurrección. Bien, en el libro de Lucas, capítulo 16, si no me equivoco, Jesús hace una historia de un tal Lázaro. Ese Lázaro no es su amigo, ¿ah? ¿Recuerdan, no? Es una historia de un tal Lázaro. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Y entonces Jesús, del 19 al 31, gracias. Y Lucas expresa las palabras de Jesús y dice pues que había un hombre rico, ¿no? Opulente. ¿Qué cosa hacía todos los días en su casa? Hacía unas comidas pero espectaculares, ¿no? En vaso de copas de oro, el mejor vino, la mejor comida. Y eso no era una vez al año por el cumpleaños de la suegra, ¿no? Esto era todos los días. Imagínate cuánto dinero gastaba en eso. Pero a la vez había un pobre, bien pobre, que dice que no tenía qué comer y esperaba a la puerta del rico que sacaran la basura a ver si encontraba algo para comer. Su cuerpo estaba lleno de heridas, ¿no? Y otras se habían convertido en llaga, ¿no? Supurante. ¿Y qué hacían los perritos del barrio? Venían a almorzar, ¿no? Y le lamían las heridas, ¿no? Los perritos siempre son bien nobles con eso, ¿no? Te lamen, te ayudan. Así que el rico salía, entraba y el pobre estaba en la puerta. Y dice que los dos mueren. ¿Así dice o no? Los dos mueren y los dos van a un lugar espiritual. El cuerpo regresa al polvo de donde vino. Fuimos formados del polvo, ¿de acuerdo? Y el cuerpo regresa al polvo. Pero no somos solamente cuerpo. ¿Sabías eso, verdad, no? Somos espíritu y alma. Así que esas otras dos áreas de nuestro ser se van a este lugar espiritual, el lugar de los muertos, conocido en el hebreo y en el griego como Hades o Seol, ¿no? Cuando ves las películas antiguas, medias grecorromanas, ahí está el Hades, ¿no? El Hades es el lugar de los muertos. Y dice que este lugar estaba separado en dos partes. Y en el medio había una gran cima, un abismo enorme, ¿no? De tal manera que si tú querías pasar, te caías al abismo y aparecías en el infierno otra vez. En el lugar de tormento. Uno era un lugar de tormento, muy caliente, muy feo, donde había el crujir de dientes. ¿Alguna vez has crujido dientes tú? ¿Qué es crujir dientes? Sino que cuando algo te sale mal, estás así angustiado, te metes las uñas en la mano así y apretujas tus dos dientes, tus dientes de arriba, los molares, los de abajo, los molares, y comienza a sonar. Y dices, ¿qué tienes? No me digas nada. ¿No? De repente ha pasado, de repente no te ha pasado, pero cuando alguien está muy estresado, se siente muy herido, muy frustrado, tiende a ponerse así, ¿no? Que los ojos le saltan, la vena de acá se le hincha, y pobre que pase un gato, y negro peor todavía. Pues imagínate el dolor, el sufrimiento, la frustración que habría en ese lugar, que todo el mundo, todo el tiempo estaban crujiendo dientes. Pero al otro lado, ¿qué cosa había al otro lado? Paz, bonanza. Y se dice que era un lugar de refugio, un lugar de espera, un lugar en el que todo aquel que iba tenía tranquilidad, ¿no? Era como el reposo, ¿no? El remanso, las piernas, ¿no? El seno de Abraham, ¿no? Entonces, ahí descansas tú, ¿no? Así que vienes y te echas sobre la barba de Abraham. ¿Cuánta barba tendrá Abraham? ¿Cuántos 1000 años? Qué rico, ¿no? Y Abraham, ya apúrate, que faltan 50. Así que ese lugar era un lugar de bendición. Pero, perdón, ese lugar que también se le conoce como paraíso, ¿ah? Hay varios paraísos en la Biblia. En el Génesis es el paraíso de Adán y Eva, ¿no? Este lugar que está en el Seol, que es un lugar espiritual, también se le conoce como paraíso. Luego, en el cielo, cuando vayamos a la presencia de Dios,
también se le conoce como paraíso. Así que este lugar es conocido como el paraíso, el seno de Abraham. Y el otro lugar, el lugar de tormento, lugar espiritual, ¿de acuerdo o no? ¿Estamos todos ahí? Miren, Jesús lo está diciendo, ¿ah? Y entonces el rico, ¿no?, levanta sus ojos y mira hacia el otro lado, como que está más alto, ¿no?, el lugar, el paraíso. ¿Y a quién ve? Y ve a Lázaro, que ya no tiene llagas, que no tiene nada, y que está caminando todo contento, ¿no? Está rapeando, está feliz, no tiene problemas, no tiene deudas, no tiene dolor, no tiene enfermedad, no tiene hambre, ¿no? Sí, y al costado está Abraham, y están abrazados como amigos. Con Abraham, ¿no? Y el rico estaba al otro lado y mira eso, y entonces comienza a llamar ¿a quién? ¿No? Abraham, padre Abraham, porque era judío. Abraham es su padre espiritual, ¿no? Y también su padre. Y entonces le dice, padre Abraham, por favor, ¿no? Si fuera posible, manda a Lázaro para acá. Y si no puede traerse 1 litro de agua, por lo menos que moje con algo mi lengua, ¿no? Porque acá el lugar es terrible, ¿no? Él estaba sufriendo, estaba desgasado, estaba sin voz, estaba sediento, como tengo sed. Y mientras tanto, Lázaro estaba al otro lado, de repente impotente. Yo lo conozco, ¿no? Yo sé quién es él. No lo podemos ayudar. ¿Y qué cosa le dice Abraham? No se puede, cholito, no se puede. Nadie puede pasar de un lugar a otro. Y tú ya tuviste lo que quisiste y él ahora tiene lo que nunca pensó tener. ¿No? Y hay 2 cimas, una con ese. Y ahora tenemos nosotros a él que le dice, entonces por favor dile que salga de entre los muertos, que regrese entre los vivos y que busque a mi familia. Y que le diga de este lugar de tormento que es terrible, que yo no creía, pero que es cierto, espiritualmente yo estoy ardiendo, no soporto más, para que no vengan a este lugar. ¿Y qué le dice Abraham? A los profetas tienen, las escrituras tienen, la ley tienen. Así que no necesitan que resucite a alguien, porque aun cuando resucitase, no le van a creer. No le van a creer. Tienen la palabra para que entiendan que este lugar es verdad. Imagínate ese mensaje. Ahora, esto es un cuento, una historia, una paráfrasis, una parábola. ¿Qué cosa es? Dice que para que algo sea una parábola, tiene que ser una historia real con algo ficticio para que pueda mandar un mensaje, ¿ok? En este caso, el Seol es real, el rico es real, y es la primera vez que Jesús habla algo así y da nombre propio. Diría un pobre y un rico, pero al pobre le dio nombre. Así que yo creo que esta es una historia que Jesús estaba contando. O sea, esto es verdad, Jesús vio todo esto. Le voy a contar una historia. Había un tal Lázaro y yo lo vi cómo acabó con Abraham. Y el rico, ni te cuento. Porque si es esta historia como creemos real, ese rico todavía sigue ahí. Ya han pasado 2000 años, ¿no? Y sigue crujiendo dientes. Sigue en ese lugar. Sigue en ese lugar. Ahora, la Biblia dice que cuando viene Cristo Jesús y Él muere en la cruz, Él se va al Seol. Al Seol, ¿recuerdo o no? Se va al Seol, o sea, a ese lugar. Pero hay 2 lugares, ¿a cuál se fue? Así que primero a todos los demonios los encarceló y luego se fue al paraíso. Y en Efesios dice algo interesante. Dice que se llevó cautiva la cautividad. ¡Qué alucinante! Ellos eran salvos, pero no podían entrar a la presencia del Padre Celestial. No podían entrar al cielo. ¿Por qué no podían entrar al cielo? Porque aún no habían pagado para que Él entre al cielo. Ellos estaban todavía con la penumbra de una salvación que había de venir completa. Los corderos, los machos cabrillos, la sangre, las javillas, todas las ofrendas que se hacían solamente podían cubrir momentáneamente su pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga alguien perfecto que pueda pagar. Y nadie de esta tierra es perfecto, solamente vino uno que se llama Jesucristo. Y Él pagó con su sangre, ¿sí? El día que murió en la cruz, derramó toda su sangre, y al derramar su sangre pagó el precio de ellos. Por eso que Él fue abajo, y es por eso que cuando estaba a un lado y al otro, 2 hombres, y uno de ellos le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué cosa le dijo el Señor? No te preocupes, cholito, hoy día estarás conmigo en el paraíso.
Qué alucinante. Hoy día, o sea, no, cuando vaya voy a hablar con mi papá, porque mira, no te has bautizado, ve. No sé cómo vamos a hacer, es todo un problema, yo no sé para qué te conviertes acá. Todo 3 años acá y recién te conviertes. Te pasas tú. O sea, no, él no le puso argumentos, él dijo, hoy día estarás conmigo. Hoy es el mejor día. ¿Y qué hizo él? Dice que entregó el espíritu, ¿no? Señor, ahí voy. Cuando muere, entonces ahora él tiene toda la autoridad. Papá, ya pagué, voy a recoger a mi mancha, a toda mi mancha de 4000 años que están esperando en el lugar, en el Seol, pero en el paraíso, en el seno de Abraham. Así que baja y se encuentra con David. Oh, ¿te acuerdas de mí, David? Tú me cantabas por el Salmo 23, ¿no? Tú me cantabas a mí. ¡Oh, tú eres Jesús! Que estaba esperando, ¿no? Abraham, sí, pues te oí en el monte que me transfiguré con Moisés. Todo eso. Debe haber sido una fiesta. Y por ahí aparece ¿quién? El que estaba crucificado a su lado. Señor, yo te lo dije de broma, nomás, ¿qué hago acá? Yo cumplo mi palabra, por dice el Señor. Así que júntense todos conmigo, ¿no? Se juntaron en los brazos de Jesucristo y Jesús levanta, ya estoy alucinando, ¿no? Levanta sus brazos, ¡zah! Y despega. Y se llevó cautivos a toda esa cautividad. ¡Zah! Rompió la estratosfera y pasó los cielos y se lo llevó a la presencia del Padre, a otra gran fiestota que hay arriba, ¿no? Todos arriba en la presencia de Dios. Así que este lugar conocido como el paraíso, seno de Abraham, ahora está vacío. Ya no hay nadie en ese lugar, porque Jesucristo ya pagó. Pero el otro lugar, sin nada de aforo, nada, defensa civil, no pasa nada, y se sigue llenando. Mira, después de Jesús, 2000 años más y todavía siguen bajando, y lamentablemente muchos de ellos son nuestros familiares que siguen bajando ahí. Son nuestros amigos que no hemos tenido la valentía de hablarles de Jesús y decirles que les espera un lugar de tormento terrible. Y ese no es el infierno todavía. Ese es un baño de agua María comparado con el infierno que viene después del milenio. Tremendo. Así que, y eso es no solamente porque se murió y acabó todo. Esa es una mentira. Después que tú partes de esta tierra, recién empieza todo. Son milenios de milenios que vas a seguir ahí y ya no hay cómo arrepentirse. El lugar para arrepentirse es cuando eres consciente en este cuerpo físico. Si eres consciente de lo que te estoy diciendo, tu arrepentimiento tiene que ser en vida, en esta tierra. No puede ser después de esto. Cuando sea viejito, la edad de Rodolfo, que ya no puedo caminar, ya viví, ya me gocé, entonces ya me arrepiento, me golpeo mi pecho, no, ya soy buena gente. Estoy arrepentido. Pero si tú esperas eso, ¿quién sabe que tú... Mira, es una bendición tener a Rodolfo acá, ¿sí o no, hermanos? Claro. Un aplauso. ¿Quién sabe que vas a llegar a esa edad, no? Ay, ya, gracias. Nadie tiene la vida comprada, como dice ese dicho. Tú no sabes si vas a vivir hasta mañana. Tú planeas tu vida, está bien, pero tú no sabes qué va a pasar saliendo de este lugar. ¿No? Tú no sabes hasta dónde vas a llegar con vida. Y no sabes si tendrás vida y de repente te pasa un accidente y te quedas vegetal, inconsciente o consciente. No lo puedes saber. El día que tú decides entregar tu vida a Dios y cambiar tu vida, hoy día es el mejor día. Estando consciente en tus facultades, entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Jesucristo descendió allí, se llevó cautivo a la cautividad y ¿qué cosa hizo? Resucitó de entre los muertos. ¿Amén o no? Ahora, Jesucristo resucitó, pero ¿volvió a morir o no? No, ¿verdad? Pero si yo veo los registros en la Biblia, hay gente que también resucitó. Su amigo Lázaro, que es el que coincide con el homónimo, pero murió. Correcto. Enoc, ¿no? También se lo llevó Dios todo, pero hay coincidencias. Vemos que todo aquel que puede haber resucitado de alguna manera, igual vuelve a morir. Pero el único que ha resucitado para nunca más morir es Jesús. Por eso es que se le conoce como la primicia. Él es la primicia. El primero que resucita en esa condición eterna, en un cuerpo que ya no va a morir. Es el primero que resucita para eso. Y eso nos espera también ¿a quién? A nosotros. Imagínate qué tal bendición. Él es el primero de toda la cosecha. Él es el primero del paquetón que ha de venir como una bendición para que Dios disfrute su cosecha, de todo su trabajo.
De eso habla esto de aquí. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora se entiende mejor el texto, ¿no? Primicia de los que durmieron, de los que mueren, para resucitar, ¿no? No está hablando de toda la humanidad, solo de los que creyeron. ¿Cuántos acá creen a Jesucristo? Créele al Señor, de verdad, créele al Señor Jesús. No camines por tus caminos, no andes por tus objetivos personales sin Dios. No planifiques tus hijos, tu vida, tu casa, tu trabajo sin Dios. Deja que Dios tome el control de tu negocio, el control de tus hijos, el control de tu casa, el control de tu propia vida. Y no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Porque así te maten, hay promesa de resurrección. Hay promesa de vida eterna. Y si nos matan, al fin pues ya se acabó ya. Tanto caminar, tanto sufrir. Pero el día que partimos, no partimos para una muerte eterna, sino para una vida eterna en Cristo Jesús. No es el único texto. Hablando del orden de la resurrección, también dice en el versículo 23 de 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden, Cristo, ¿qué es? Las primicias, ahí está. Él es las primicias. Y luego nosotros pues. No, luego nosotros. Luego los que son de Cristo, ¿no? ¿Somos de Cristo o no? Amén. Luego los que son de Cristo en su venida, la venida por su iglesia, el día del rapto de la iglesia. Ahora, lo interesante es que Jesús resucitó justamente el primer día de la semana. ¿Es el Shabbat o el domingo? El domingo, el día después del Shabbat, siendo así el primero de entre todos los muertos. Mateo 28:1 nos dice el día de su resurrección. Pasado el día de reposo, el Shabbat, ¿de acuerdo? Al amanecer, el primer día de la semana, que es el domingo. Vinieron las mujeres y ustedes conocen la historia. El domingo resucita Jesús, está cumpliendo exactamente la fiesta. Él mismo en su propia vida. Increíble, profético totalmente en la vida de Jesucristo. Ahora, el primer día de la semana, Cristo, las primicias, resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo habrá sido esa resurrección? Dice que los ángeles se quedaron así, ¿no? María lo confundió ¿con quién? Con el jardinero. Era irreconocible, era espectacular. Los que estaban camino de Emaús se sentaron a comer con él y no lo reconocieron hasta que él partió el pan y lo bendijo. ¡Ah! Eres, y ¡pum!, desapareció. Oye, estoy loco, hermano. ¿Viste lo que yo vi? Sí, yo también vi. ¡Ah! Sí era él, sí era él. Y ¿no te saltaba el corazón cuando le escuchabas hablar de las profecías y de todo lo que iba a pasar? Sí, a mí también me saltaba el corazón. Yo pensé que estaba enamorado, pero era Jesús. Sí. Y corrieron a Jerusalén y se encontraron con María, se encontraron con todos los discípulos, les contaron lo que habían visto y Jesús había resucitado entre los muertos. ¿Cómo habrá sido ese momento? O sea, es inexplicable, ¿no? Hay un manto, ¿cómo se llama ese manto que han encontrado? El manto de Turín, el manto sagrado, el santo sudario, que nadie sabe si es el manto de Jesús realmente, y yo no le prestaría mucha atención porque puede convertirse en idolatría, ¿no? Pero los científicos dicen, es imposible que este manto lo hayan pintado, dibujado, esto ha tenido que pasar por en medio de la tela. Y para esta época de donde es la tela, es imposible que pase eso, ¿no? Así que ¿cómo habrá pasado Jesús? ¿Recuerdan? Vinieron los dos discípulos corriendo, vino Pedro y vinieron Juan después de lo que María dijo, y corría uno y le ganaba el otro, y le corría uno y le ganaba el otro, y hacían carrerita, ¿y quién llegó primero? Juan, porque él escribió el Evangelio, y yo llegué primero, dijo, ¿no? Y llegué primero yo, y me quedé en la puerta estupefacto, ¿no? Y luego, ¿quién entró? Pedro, déjame pasar. Entonces vio Ali, y cuando lo vio que Pedro entró, dijo, ya no es trampa, entonces aquí nadie muere, acá no hay soldados metidos. Y recién Juan entra, ve el manto envuelto y el sudario, y después de verlo, cree, dice. ¿Qué cosa es lo que vio Juan? ¿Sabes qué vio Juan? Acuérdate que la tela lo envolvían como si fuera una momia. Una momia, y después le ponían un sudario como un gorrito, ¿no? Un sudario encima, y dice que el sudario estaba a un costado puesto y el manto en su lugar. ¿Qué significa en su lugar? Que así como lo habían enterrado estaba. Así que Juan entró, vio, dijo, debe estar adentro, no hay nada. Y mira adentro y no hay nada. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? No pudo haber salido por ahí, pues. Fue un milagro. Entonces al ver ese, creyó, dijo, wow, él ha resucitado, eso es imposible.
Él ha tenido que salir de allí sin que nadie lo saque. O sea, no le dijeron, Jesús, párate, y jalaron. No hicieron eso. Él salió pasó por el manto. Qué alucinante. Y se para, camina y sale. Glorificado, con un cuerpo esplendoroso, maravilloso. Así que ellos lo que cuando lo miran no reconocen. El arrebatamiento va a ser así, la ropa. Y cuando Él entra al lugar donde están ellos sentados y están orando, Él pasa por en medio de las puertas, por medio de las paredes. Y dice, tú puedes decir, eso es de ciencia ficción, ¿no? Que pasa por entre las paredes y aparece al otro lado. ¿Miras? Él pasa por entre las paredes y todos pensaban que era un fantasma. Imagínate lo que pasaba. No teman, le dijo, no se desmayen, no se vayan al suelo, yo soy. Y después que lo reconocieron, lo abrazaron, lo besaron, es decir, era un cuerpo que podían tocar. Es un cuerpo espiritual, santificado, purificado, pero que se puede tocar. Eso nos espera a nosotros. Primera de Juan dice que seremos semejantes físicamente a Él, porque le veremos tal como Él es. Tienes que esperar la venida de Cristo para que le veas venir y tu cuerpo sea como es el de Jesús. ¿Te acuerdas Elías y Eliseo? ¿No? Doble porción te voy a dar, cholito. 2 platos de ceviche, doble porción. Pero ¿cuál era la condición para darte doble unción? Tienes que verme cómo me voy. Y no se despegó de su maestro. Donde se iba estaba pegadito. Anda a comprarme un chifa. No. Ya van a cerrar y el chino dice que no puede. Pegadito. No se iba a ningún lado. Y el día que se fue, no, Padre mío, gente de a caballo. Y el señor Elías tira su manto y él recoge el manto, lo pone, camina hacia donde fue su último milagro, que abrió el río, y dijo, por el Dios de Elías. Y ¡pum! ¡Fua! Se abrió el río y dijo, sí, ahora tengo el poder. Ahora tengo el poder, ¿no? Tiene el manto, tiene la presencia, pero ¿qué cosa hizo? Lo vio. Es lo que nos espera a los creyentes. Tenemos que esperar que Cristo venga pronto para irnos con Él. Es una promesa, no es una fábula, no es un cuento, no es una historia para niños. Esto nos espera a los creyentes. Cristo ya viene pronto, ¿amén o no? Él ya viene por su iglesia. Y así como Él estaba transfigurado, estaba con ese cuerpo maravilloso, ese cuerpo nos espera a nosotros, ¿no? Al fin, Rodolfo, se te va a hacer. Un cuerpo maravilloso tendrás al fin. Y cada uno de nosotros, sí, llevan 2 cafés. Algún día la iglesia estará incluida en esta resurrección, pero hasta el momento Jesucristo es el único que realmente ha sido resucitado con un cuerpo que no va a morir. La Biblia dice, le pone otro nombre, en Corintios le llama inmarcesible. Inmarcesible es que no se marchita, que no envejece. Un cuerpo, pero ya. Un cuerpo glorificado, que no se enferma, que no se debilita, que no se cansa. Imagínate ese cuerpazo. ¿Cuánto ya tenemos pasado los 40? Decimos, Señor, ya haz el cambio, change, ya. ¿No? Aunque sea, mándame un esfuercito más, porque ya no es lo mismo, el cuerpo no reacciona igual, ¿no? Ya parece mentira, ¿no? Uno cree que va a ser joven todo el tiempo, pero ya hay un momento que y encima crece todavía el perfil griego. Sí, el perfil griego crece. Nos expandimos. O sea, ya no crecemos, pero no nos desarrollamos, pero sí nos desenrollamos. Nos desparramamos. Antes nos sentábamos en la silla, ahora nos desparramamos en la silla, ¿no? Es interesante. Pero hay una pregunta. En la fiesta dice que tenía que ser un manojo. Y la pregunta que yo me hacía es, una sola espiga, ¿Jesús hace un manojo? ¿Cómo respondemos esto? ¿Cómo cumple Jesús esto? Acá pregunté, ¿cómo es? ¿Una espiga hace todo un manojo? La respuesta es, no, pues, una espiga es una espiga nomás. ¿Qué cosa llevaba el oferente? Un montón de espigas que eran las primeras, las amarraba y se las llevaba al sacerdote para que la meciera. Sí, pero Jesús es una sola espiga resucitada, es un espinón, ¿no? Pero igual. ¿Cómo cumplimos esto? ¿Cómo hizo Él para poder cumplir con esta fiesta totalmente? Y la respuesta la encontré en los evangelios. Mateo 27, del 52 al 53, el momento que Jesús está muriendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, en el templo, ¿qué pasó con el velo?
el velo se rasgó de arriba a abajo, ¡fua! ¿No? Y se abrió y se vio el lugar santísimo, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora todo aquel que pasa por allí tiene acceso a Dios. Todo aquel que quiere verlo entra y ve las cosas de Dios. Segundo, un gran terremoto sucedió. Todo comenzó a moverse. Los soldados, los sacerdotes, los hebreos que estaban ahí, terremoto, terremoto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y dice que las piedras se reventaban, ¡pa, pa, pa! Se partían las piedras solitas. Todo el mundo se estaba dando cuenta que Jesús no era cualquiera y que algo espectacular estaba pasando. Y no solamente eso, en ese contexto dice el versículo 52, y se abrieron ¿qué? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, ¿no? A la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios, ahí está el manojo. Ahí está el manojo. Ahora, para descifrar esto hay dos, yo estoy analizándolo y yo encuentro más que dos caminos. Yo me inclino por la segunda. La primera es esta, ¿ok? Yo me morí pues ya hace 10 años, chao, ya no estoy aquí, estoy muerto. Jesucristo muere en la cruz. ¡Bluf! Se abre la tumba, ¡pua! Se revientan las rocas y muchas rocas que hay cerca, muchas tumbas están tapadas con rocas como la de Jesús, ¿no? ¡Pua! Se rompen las piedras enormes, las chiquitas, ¡pua! ¡Pua! Y yo agarro y resucito, ¡pua! Abro mis ojos y ¡wow! ¿Qué hago aquí? Yo me acuerdo que estaba bailando la rumba y ¿no? Y ahora estoy aquí, ¿qué es esto? Y entonces él ha tenido que analizar, pensar y esperar 3 días, porque recién cuando Jesús resucitó se fue a la ciudad, ¿no? Y esperó 3 días, voy a esperar que resucite, ¿no? Y cuando Jesucristo resucita entre los muertos, ahora ya salgo. Esa es la primera alternativa. Me parece poco lógica, pero eso es lo que da a entender, ¿no? La otra alternativa que me parece más natural, porque Dios obra naturalmente, es que efectivamente el terremoto reventó las rocas, abrió los sepulcros, pero todos seguían echaditos, todos estaban muertos todavía. Y cuando Jesucristo resucita, las primicias de todos, ellos también resucitan, salen, wow, yo he resucitado, y se da cuenta que hay otro allá, hola vecino, no te veo hace cuánto, y salen, oye, mira lo que ha sucedido, algo está pasando, qué increíble, yo estaba muerto, tengo que ir a ver a mi mamá, ¿cómo voy a estar acá paradito? Vamos a ver a la familia, ¡guay! Y se van a la ciudad santa. Jesucristo resucita y está entrando María, está entrando los amigos a ver a Jesús. Pedro está corriendo, Juan está corriendo hacia el camposanto y del camposanto sale más gente. Hola Pedro, hola. ¿No? María, hola María, yo te conozco, no sé. Yo también te conozco, no sé dónde te he visto. Y María, están desconcertados, no sabe qué está pasando. Debe haber sido una locura. Una locura. ¿Cuánta gente resucitó? No dice. ¿Verdad? Pero mucha gente entra a Jerusalén y dice, oye, ¿eres un fantasma? ¿Tú no eres la hija de Pepito, del cuñado de Juan, del tío de la cifra? ¿Verdad? No, sí yo soy. ¿Y qué haces acá? He resucitado. ¿Qué ha pasado? He tenido un sueño donde el Mesías había venido. ¿Quién sabe? Estoy alucinando ya, ¿no? Pero debe haber sido espectacular. Así que con esto encontramos que Jesús tenía su gavilla. Ya tenía su primer paquete para presentarlo y mecerlo delante de Dios. Y no solo eso, porque después de la gavilla que viene, toda la cosecha. ¿Y quién es esa cosecha? Nosotros pues. Nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Y seremos el resto de esa gran cosecha que el Señor está dando. Aquí está. Cuando Él recoja su iglesia, todos resucitaremos. Saldremos de las tumbas tal como Cristo lo hizo. Y lo dice Primera de Tesalonicenses, también lo dice Corintios, ¿verdad? Y es muy claro cuando dice al sonar de la trompeta, ojo, es en singular, no se olviden. La trompeta, dice las cartas, trompeta, mientras que en Apocalipsis dice las trompetas. Ese es otro evento. Pero cuando es la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, el resto de la cosecha. ¿Amén o no? Y nosotros, los que habremos quedado, no hemos muerto. ¿Qué pasó? No te preocupes, te dice Pablo. No te preocupes, Cholito, porque no te voy a matar. Sino ahí donde estás, te voy a llevar en el aire. Saldrás de este cuerpo. Y en el aire, ¿qué va a pasar con mi cuerpo?
se transformará. Corintios dice, usa la palabra metamorfosis. Metamorfosis, ¿no? Seremos transformados, dice. Y cuando somos transformados, imagínate, ¿no? Es el mismo efecto que tiene la oruga. El mismo efecto que tiene la oruga cuando se convierte en mariposa. Entonces Gustavo se va a convertir en un cuerpo glorificado, por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo rapiditos son ustedes, no? No puede ser posible, acá estamos muy serios en la palabra. En una son ustedes. Así que Jesús representó las primicias, los primeros frutos de la cosecha. Posteriormente nosotros los que pertenecemos a Cristo, ¿amén o no? ¿Cuántos acá pertenecemos a Cristo? Gloria a Dios. También resucitaremos en su segunda venida. Juan 14:24 nos dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Jesús, ¿ok? Queda solo, o sea, no da fruto. Pero ¿qué pasa si muere? Lleva mucho fruto. Siembras la semilla y sale mucho fruto. Así que Jesucristo murió para dar fruto. ¿Y quiénes son su fruto? Somos el fruto de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Así que el ofrecimiento de los primeros frutos indicaba que a continuación llegaría la cosecha. Y nosotros somos esa cosecha final. Juan 12:32 nos dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos mismos atraeré a mí mismo. Y acabamos el texto bíblico. Vamos del 12 al 13. Y el día que ofrecieres la gavilla, el paquetón. Yo me acuerdo del paquete porque yo compraba ¿cómo se llama esto para los conejos? Alfalfa. ¿Alguien acá ha comprado alfalfa en paquete? Sí, ¿no? Yo he comprado alfalfa. Tenemos alfalfa en paquetes y caminamos con mi alfalfa. Es una gavilla, un paquetón. Sí, 50 centavos, con tu querosene. Ofrecieron un cordero de 1 año, sin defecto, ¿no? En holocausto a Jehová, su ofrenda será 2 décimas de efa. 2 décimas de efa aproximadamente es 4,5 kilos. Para hacernos una idea. Luego, de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación, ofrenda para derramar, es libación, será de vino, y la cuarta parte de un hin. La cuarta parte de un hin es un hin cuarto, o 1 litro más o menos. ¿No? Esta es más o menos la traducción para tener la cantidad en nuestro tiempo, para hacernos la idea. Así que cuando hablamos de la ofrenda de flor de harina, 4,5 kilos. Cuando hablamos del vino, más o menos 1 litro de vino. O sea que venías con tu gavilla, venías con tu vino, venías con ¿qué más? Con la harina, con aceite, con tu corderito, ¿ok? Y con tu paquete de alfalfa. No, la alfalfa no, pues. Tu gavilla, ¿no? Para hacer tu sacrificio a Dios. ¿Sí? Tu trigo. Así que no venía solamente con tu trigo envuelto en tu paquetón, sino venías con todo esto. Eso es lo que Dios estaba demandando. Vamos a analizar un poco esto, y yo veo que aquí hay 3 ofrendas complementarias. 3 ofrendas complementarias. La del cordero, la de la flor de harina y la del vino. ¿De acuerdo? Miren cómo lo denomina. Al del cordero es holocausto, al de la flor de harina es ofrenda encendida, es las ofrendas que vimos en los capítulos primeros. Y finalmente el del vino es libación. Libación, ¿no? Que es una ofrenda líquida. Así que tenemos 3 ofrendas. 3 ofrendas acompañaban a la celebración. ¿Y estas ofrendas cómo eran conocidas? Así que está dentro del margen no de las ofrendas de sacrificio para redención, sino de olor grato a Dios. De olor grato al Señor Jesús. Así que ninguna de estas 3 ofrendas trataba el problema del pecado, porque ya había sido tratado, ¿dónde? En los otros sacrificios. La ofrenda del pecado estaba incluida en la muerte de Cristo, y en la que Dios había tratado el problema del pecado en las otras ofrendas que ya hemos estudiado. Así que 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te puedes imaginar que las tentaciones que tú tienes también las tuvo Jesús? Las tentaciones, las cosas que pasan por tu cabeza, cosas que no cuentas a nadie, ¿no? Dice que, ¡oh! Si supieran, ¿no? Esa cosa que dices así, ya, esas cosas también pasaron por la mente de Jesús, pero Jesús las trató inmediatamente. Las trató inmediatamente y ¡pum!, las dejó de su Padre, llevó cautivos sus pensamientos a Dios, confesó la palabra y caminó por la palabra.
Eso es lo que hizo Jesús. Así que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nació sin pecado, vivió sin pecado y cuando fue a la cruz es ofrenda grata a Dios, sin pecado. Limpio, Cordero Santo, pulcro. Así que el que no conoció pecado, aún así, toda la carga de mi pecado cayó sobre Él. Aquí está. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que tiene que hacerse justicia, porque si no, Dios no sería un Dios justo, entonces no sería Dios. Porque Dios es justo. Dios tiene que hacer justicia. Has pecado, mereces un castigo. Has pecado, has fallado, me has fallado a mí, mereces una reprensión, un castigo. Págame pues, dice Dios. Paga, Giselle. ¿Cómo pagas? No puedo pagar, aunque fuese con mi propia vida y con mi propia sangre, no puedo pagar porque no alcanzo el nivel que Dios me pide. Pero ¿quién sí alcanzó? Jesucristo. Cuando Jesucristo alcanza eso, Él ocupa mi lugar de pago y Él paga por mí. ¿Pero con qué paga? Con su propia vida lo paga. Con su propia vida la paga. Y ahí viene el arrepentimiento. Me puedo arrepentir, pero si no está Cristo no funciona. Pero en Cristo Jesús tengo vida eterna porque Él ocupó mi lugar de castigo. Verso 14, y es el último de hoy día. Estamos yendo muy lento, creo, ¿no? En todas las fiestas, pero le estamos sacando un poco el jugo al tema. No comeremos pan, no comerás pan, tampoco dice grano tostado, ni espiga fresca. O sea, tienes el trigo, tienes la cosecha, pero no vas a comer nada. ¿Qué cosa? ¿Y para qué trabajé tanto? Pero acá te dice hasta, ¿no? Hasta el mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de tu Dios, estatuto eterno perpetuo es por sus edades en donde quiera que habites. ¿Cuánto tiempo debía esperar para disfrutar la primera cosecha? Hasta que haya ofrecido la ofrenda a Dios. O sea, no puedes comer. Ya tienes tu ofrenda, así ya, ok. Voy a del sacerdote y una cola de 100. Tengo hambre, tienes que esperar. Papá, ya quiero comer, tienes que esperar. ¿Por qué? Porque Dios dice que es después que la ofrenda a Dios. No la podemos comer antes. Pero si me antoja una tortita de... No, nada. Espérate. Torta de jamón, no, torta de trigo. Así que la humanidad entera, toda la humanidad entera, tuvo que esperar la venida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿ok? Para que todo aquel que en Él cree, amén o no. ¿Quién cree aquí? Todo aquel que cree en Jesucristo, entonces tenga una nueva relación con Dios. No funciona de otra manera. No puedes ir a Dios sin Jesucristo. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, solo si estás en Cristo Jesús. Para terminar, concluimos. Las fiestas de la primicia tienen dos connotaciones. Una, Cristo cumple perfectamente la fiesta de las primicias. ¿Amén o no? Lo hemos descubierto juntos. Él es una ofrenda agradable a Dios y el primer fruto de la resurrección para siempre. Segundo, nosotros somos el resto de la cosecha, pero la condición ¿cuál es? Andar en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Andas en Cristo Jesús? Ese es nuestro destino, andar en Cristo Jesús, porque en Él tenemos vida eterna. Te animo a que entregues tu vida a Jesús en esta hora, y te animo a que ores conmigo y le entregues tu corazón al Señor y permitas que su obra de la cruz, la cual te justifica ante Dios,